Buenas tardes, le damos bienvenida a los que se conectan por el canal de YouTube. Que Dios los bendiga. Esperamos que disfruten de la prédica programada para el día de hoy. Y le vamos a dar el pase a nuestro pastor Fabricio Herrera. Ok. El tema que el Señor pone el día de hoy. ¿Eres un cristiano dormido? Y bueno, y la foto que escogimos fue una foto de una cama cómoda, ¿verdad? No una cama incómoda, porque sí hay camas que son incómodas. Pero esa de la foto se ve cómoda, o sea, como que no dan ganas de levantarse. Pero ahí es donde viene, ¿verdad? Que la Biblia dice que nosotros, cuando nacemos de nuevo, el Señor nos abre los ojos y nos quita las vendas para ver qué es lo que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Sobre la tierra. No venimos aquí ni a acumular riquezas, ¿verdad? Ni a acumular grados académicos. No venimos aquí a acumular bienes materiales. Aquí estamos de paso. Y cuando nosotros, los creyentes, nacemos de nuevo, la Biblia dice que Dios nos quita la ceguera espiritual. Cuando una persona está dormida, es muy vulnerable, ¿verdad? Prácticamente pareciera que está muerta. Bueno, el tema de hoy es precisamente el recordatorio de que nosotros, si es que somos cristianos, porque ahora, ¿verdad? En este tiempo como que hay una moda de que mucha gente dice ser cristiana, pero no tiene los frutos que la Biblia dice que debemos tener, o tiene una vida cristiana pasiva o muerta, ¿verdad? Entonces, esa es la foto, representa, ya amaneció, ahí se ve el sol en la ventana, y es hora de levantarse. Hay una advertencia en la Biblia, ¿verdad? En la parábola de las 10 vírgenes, y levanten la mano los que la conocen. Ok, casi todos. La parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? Ahí en la pantalla sale que está en el libro de Mateo 25, del 5 al 7. Y dice que es una parábola que Jesús explicó para el tiempo cercano a su segunda venida. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la parábola dice que habían 10 vírgenes esperando al esposo. ¿Quién es el esposo? Jesús. Pero la mitad, ¿verdad? No tenía lámparas, aceite en sus lámparas y otras sí. Lo vimos en la prédica anterior, para los que quieren repasarla, está en el canal. La prédica presencial anterior, ¿verdad? No la virtual anterior. De que nosotros, Dios nos hizo para ser recipientes espirituales con el Espíritu Santo. Y que tenemos que tener la presencia del Espíritu Santo encendida, como esa lámpara. Si uno es un creyente pasivo, esa llamita de ahí se va a ir apagando y se puede apagar del todo. Eso es a lo que el Señor dice, ¿verdad? No estén dormidos antes de mi segunda venida. Una persona que tiene un trabajo, ¿verdad? Con horario, tiene que poner el despertador y levantarse y a veces cuesta. Si hace frío, está lloviendo, ¿verdad? Si uno pasó una mala noche, tiene que levantarse e ir a cumplir con su responsabilidad. Y la Biblia dice, y ahí los invito a ir a leer el Salmo. Hay un salmo que dice, es un salmo fuerte, ¿verdad? Que dice el Salmo 73, del 19 al 21. Ve qué interesante lo que dice. Ese salmo dice que cuando una persona se muere, ¿verdad? Y se despierta en la eternidad, es como cuando alguien despierta a alguien que está dormido. ¿Cuántos de aquí han tenido una pesadilla? Todos, ¿verdad? Ahora, hay pesadillas que son tan reales que uno se levanta convencido de que eso sucedió. Tanto que hay un tiempo, un momentito después de que uno se levanta donde uno está convencido de que eso pasó, ¿verdad? Y ya después averigua que no se murió el que se murió en el sueño, ¿verdad? O no me estaba cayendo como cayéndose en un abismo, ¿verdad? Y uno se levanta con taquicardia y no estaba pasando. Pero la Biblia dice en el Salmo 73, del 19 al 21, que la gente que se va al infierno, ¿verdad? Cuando se muere, es como si los despertaran de un sueño y se despiertan a una nueva realidad.
¿Cuánto puede vivir un ser humano sobre la tierra? Algunos llegan a 100 años, ¿verdad? El Salmo 90 dice 70, 80 años los más robustos, pero podemos ver que hay un promedio de vida en cada nación, ¿verdad? El tema es que una persona que vivió 70 años sobre la tierra y ya lleva 2 milenios en el infierno, ¿verdad? Es posible que la vida que tuvo sobre la tierra la recuerde como algo que soñó. ¿Sí o no? Estamos hablando de la eternidad. 2000 años ahí contra 70 años aquí. Se va diluyendo, ¿verdad? En la eternidad. Y la Biblia dice cómo son destruidos en un instante. Son completamente arrasados por terrores repentinos, como un sueño que parece real hasta que uno despierta. Oh Señor, cuando te despiertas, observa a los impíos y despreciarás su imagen. ¿Qué es un impío? Es alguien que sabe que Dios existe, pero no le interesa, ¿verdad? Le da la espalda las veces que Dios lo llama, siempre tiene excusas nuevas o antiguas, siempre hay un pero para acercarse a Dios, pero cuando hay algo que sí le interesa, ¿verdad? Hace que las cosas sucedan, como Zaqueo, ¿verdad? Zaqueo era pequeñito. Eso no fue un impedimento para que él no pudiera ver a Jesús. ¿Qué hizo? Se subió a un árbol. ¿Quién le dijo que se subiera? Nadie. Lo hizo por iniciativa, porque no quería perderse, ¿verdad? El ver al Señor. Ahí es donde viene el interés individual. Y la parábola de las vírgenes dice que la mitad, ¿verdad?, de esas 10 vírgenes no va a entrar a las bodas porque no estaban preparadas. Todas se durmieron. Ahí lo dice, ¿verdad? La parábola dice que todas se durmieron. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Todas se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron. Todas se despertaron, pero había la mitad que tenía aceite en sus lámparas y las otras no. 5 se quedaron por fuera y 5 entraron. Esa parábola es para hoy, para nosotros, porque ya es tiempo de despertarse. Todos, en mayor o menor grado, ya no hay tiempo de perder el tiempo. ¿Cuántos familiares de nosotros, verdad, están fuera su nombre del libro de la vida del Cordero? Muchos. Y nosotros tenemos un llamado de dar el testimonio y de estar haciendo lo que Dios nos mandó a hacer para que algunos de ellos sean salvos. ¿Quién de aquí quiere ver a la familia en el infierno? ¿Quién quiere ver a la mamá en el infierno? ¿Quién quiere ver al papá en el infierno? ¿A los hijos en el infierno? ¿A los tíos en el infierno? ¿Y quién de aquí quiere irse al infierno? ¿Verdad? Nadie. Pero la Biblia dice, ¿verdad?, que cuando el Señor venga la segunda vez, porque ya vino la primera, va a encontrar un mundo que no quiere nada con Él. Y lo vemos, ¿verdad? Cuando uno habla de Dios, la gente inmediatamente cambia el tema, se excusa, qué pereza. Pero cuando se mueran, la Biblia dice en el Salmo 73 que va a ser como que se despierten de un sueño y se van a despertar a una realidad, ¿verdad?, donde por toda la eternidad les van a recordar las veces que se excusaron delante de Dios para no hacer caso. Nosotros no podemos caer en ese error y tampoco caer en el error, ¿verdad?, ¿de qué? De estar dormidos mientras tanto, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué significa el adormecimiento espiritual? El adormecimiento espiritual, aquí está la siguiente filmina. La Biblia dice que Dios aborrece a los tibios. ¿Sí o no? Está en Apocalipsis. ¿Verdad? La Biblia dice, ojalá fueras frío o caliente. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de la boca. Quiere decir que un cristiano tibio le genera ganas de vomitar a Dios. Le da náuseas. ¿Por qué? Porque entonces uno también participa de que hay gente que no conoce a Dios, que lo ve a uno y dice, no hombre, para ser como ellos mejor me quedo donde estoy. ¿Verdad? ¿Y qué dice en la parte izquierda de ese cuadrito? Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios,
porque para él son locura. ¿Verdad? Cuando uno predica la palabra de Dios, la gente dice, no, es que este de verdad está loco. Pobrecito, algo le pasó, seguro sufrió mucho. Seguro fue por el divorcio, seguro fue, ¿verdad?, porque perdió la empresa. Seguro fue porque ahí viene, ¿verdad?, todo el montón de hipótesis, porque la gente no puede entender cómo una persona puede seguir al Señor, porque lo ven primero como algo ridículo, ¿verdad? Segundo, les duele o les pesa tener que someterse a la voluntad del dueño de toda la creación. Pero tarde o temprano el ser humano se va a tener que someter a su voluntad, ¿verdad? Hemos visto que el alguacil de la historia bíblica es la muerte. Y es un alguacil muy eficiente, ¿verdad? No se le escapa a ninguno. Por más que corran, por más que se escondan, la muerte va a llegar y parece que en eso no hay controversia. Pero ese cuadrito tiene mucha revelación para nosotros, creyentes, el día de hoy. Porque cuando yo dejo de escuchar la voz de Dios, cuando ya no entiendo la Biblia o no veo revelación fresca en la Escritura, puede ser que me esté pasando al lado izquierdo del cuadrito. Me estoy convirtiendo otra vez en un hombre carnal o natural, porque estoy dormido. Tengo el don o los dones adormecidos porque estoy desprevenido, y ya vamos a ver algunas causas, ¿verdad?, que Dios señala hoy por la Escritura, que hacen que una persona esté dormida espiritualmente. Entonces dice que el hombre natural no puede percibir las cosas que son espirituales. A veces uno va a predicar y le pide a Dios, Señor, permite que esta persona vea el mundo espiritual, ¿verdad? Porque no creen ni en Dios ni en el diablo. Pero a veces Dios permite, ¿verdad?, que tengan un evento sobrenatural de algún tipo y se asustan, ¿verdad?, con una sombra, un portazo, una pesadilla, una palabra profética que alguien les da y sucede. Eso es parte de lo que despierta una persona. Este año, como familias, podemos ver que alrededor nuestro hay familias enteras que están pasando por procesos que lo despiertan a todos los demás. Una enfermedad, una muerte, ¿verdad?, la quiebra económica o todas juntas. Dios, en su misericordia, mueve la cama para que uno se despierte. Y a nosotros, los creyentes, ya nos despertó, pero uno puede adormecerse, y una señal de adormecimiento espiritual es cuando ya no tiene revelación del Espíritu Santo, cuando ya no pasa tiempo leyendo la palabra de Dios porque le da pereza, cuando ya no predica del Evangelio, ¿verdad? Porque hay prioridades. Cuando las excusas de servirle a Dios, ¿verdad?, son ridículas. ¿Qué excusa puede tener uno de no servir a Dios con gozo, ¿verdad?, con excelencia, si Él es el que nos regala un día más de vida y nos da el oxígeno para respirar y podemos caminar, ¿verdad?, en su planeta? Pero es que tengo cosas que hacer. No, eso es una señal de que ya uno está convirtiéndose otra vez en un hombre natural. Y dice que tampoco puede entender lo espiritual. En el lado derecho dice, nosotros recibimos el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo. Quiere decir que el mundo tiene un espíritu. Y el mundo jala muy duro. ¿Qué es el mundo? Esa estructura de entretenimiento, estructura política, económica, social, música, tele, redes sociales, etcétera. Eso jala bastante duro. Y si uno no se despierta de eso, ¿verdad?, cuando venga el Señor, está profetizado que las personas, la mayoría, iban a estar casándose, comiendo, bebiendo, ¿verdad? Y viene el día del Señor y se los llevó a todos. Como dice el dicho, camarón que se duerme, ¿verdad? El tema es de que ese gráfico es para nosotros los creyentes. Una señal de que uno está perdiendo la llama del Espíritu Santo y que está adormecido es que ya no hay visión, no hay profecía, no hay revelación del Espíritu Santo, porque una persona dormida no puede escuchar. ¿Sí o no? Bueno,
Entonces, vámonos un tirito a Isaías 29, a leer lo que el Señor dejó por escrito. Isaías vivió 750 años antes de que Jesús naciera. Isaías 29. Isaías 29. Hoy es el día de despertar. Hoy, no mañana, es hoy. Hay gente que no conoce al Señor, que uno ama. Y si se mueren hoy sin conocer al Señor, se van a ir al infierno. Dice Isaías 29 del 10 al 13. Pues el Señor ha enviado sobre ustedes un sueño profundo. Los profetas son los ojos del pueblo, pero el Señor los ha cubierto con un velo. Toda visión se ha convertido para ustedes en algo así como lo escrito en un pliego enrollado y sellado. Ojo, el pliego enrollado y sellado. Si alguien se lo da a uno que sabe leer y le dice, lee esto, él responderá, no puedo, porque está sellado. Y si se lo da a uno que no sabe leer y le dice, lee esto, él responderá, no sé leer. El Señor me dijo, este pueblo me sirve de palabra y me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí, y el culto que me rinde son cosas inventadas por hombres y aprendidas de memoria. Estoy leyendo la versión Dios habla hoy, ¿verdad? Pero es lo mismo lo que dice ahí. Ahora, ¿quién es el que pone espíritu de sueño? Es Dios. ¿Por qué? Por hipocresía espiritual. ¿Me entiende? Entonces ahí es donde uno tiene que ver, bueno, si el corazón mío es un corazón que solo se acerca a Dios cuando ocupa, o para que me vean, ¿verdad? O ya soy un religioso, entonces ese espíritu de adormecimiento va a venir. Y el problema es que si fuera que me afecta solo a mí, pero la Biblia dice que contamina a las demás personas. Ese es el problema. La Biblia dice en Jeremías 29, 12 al 13, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Cómo se quita ese estupor espiritual, ese letargo espiritual? Buscando a Dios de todo corazón. Ese es el antídoto. No ser pasivos, no estar ahí en las cobijas, ¿verdad? Como diciendo, la verdad es que ya soy salvo, no tengo nada que hacer, solo esperar la venida del Señor. Pero no, así no es. Porque cuando uno está adormecido, ¿verdad? Empieza a perder la unción del Espíritu Santo y el Espíritu Santo deja de hablar o ya uno no escucha nada del Señor. ¿Ok? Por ejemplo, ¿quiénes han leído el libro de Samuel? Todos, la mayoría. Los que no lo han leído, ¿verdad? Hay una historia en Primera de Samuel capítulo 3, para que lo lean, donde hay un sacerdote, ¿verdad? Levita, que se llamaba, que él era permisivo con los hijos. Le dejaba pasar a los hijos todos los pecados, ¿verdad? Fornicaban en el templo de Jehová, adentro, y él sabiendo permitía eso. Entonces Dios lo que hizo fue mandar a Samuel, ¿verdad? Que era un niñito pequeño que fue consagrado por la mamá Ana, ¿verdad? Para que fuera un siervo de Dios. Y Ana lo dejó en el templo con Elí. Ahora, los dos estaban dormidos, pero solo uno escuchó al Espíritu Santo. Quiere decir que uno puede estar en un lugar donde Dios habla, pero depende de la condición en la que está uno oye y el otro no. Samuel era un niño, y ahí es donde viene también, la Biblia dice que yo tengo que recibir la palabra de Dios como ¿qué? Como si fuera un niño. Y en obediencia el Señor habló a Samuel. ¿Qué significa Samuel? El nombre significa Dios habla, ¿verdad? O Dios oye. Shama es escuchar. Entonces, Samuel escuchaba a Dios y Dios escuchaba a Samuel. Y lo escuchaba, pero Elí no lo escuchaba estando en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque ya él era un rebelde y sabemos, ¿verdad?, en la historia que Elí murió y fue reemplazado por Samuel. Los mismos, ellos dos estaban en el mismo cuarto, Dios habló y solo uno lo oyó. Elí no lo oyó. Entonces uno puede estar en un lugar donde hay alguien que escucha el Espíritu Santo y otro no. Depende de la condición en la que yo esté con Dios. Ese es el mensaje
de esta historia de Samuel y Elí. También vámonos a Lucas 24. Juan David, ¿quién escribió Lucas? Lucas, excelente. Lucas capítulo 24 dice lo siguiente, ¿verdad? Versículo 13 dice el camino de Emaús. El camino de Emaús. Ya Jesús había muerto y había resucitado. Ya había muerto y había resucitado. Y se le aparece a 2 discípulos. Ahora vea qué interesante, porque estos discípulos no reconocieron a Jesús. Y aquí dice por qué no lo reconocieron. Ya leímos en Isaías que Dios iba a poner espíritu de sueño en la gente religiosa y en los que servían a Dios de la boca para afuera. Correcto, está profetizado en Isaías. 750 años después, Jesús viene, predica, muere, resucita, y se le aparece resucitado a 2 discípulos que iban hablando acerca de la crucifixión del Señor Jesús. Voy a leer desde el 13. He aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿Qué dice el 16? Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. ¿Por qué estaban velados los ojos? Estaban velados los ojos, tenían a Jesús a la par y no lo reconocieron. La respuesta está en los textos que siguen. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra, en palabras, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos, o sea, ya no esperaban, que él era el que había que redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, es ya el 3er día que esto ha acontecido. Versículo 25. Entonces él les dijo, Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Esta es la razón por la cual tenían los ojos velados, porque no habían creído que Jesús iba a morir y resucitar. Entonces no lo reconocieron por falta de ¿qué? Por falta de fe. ¿Por qué Isaías escribió que iba a poner espíritu de sueño? Por hipocresía. Y la falta de fe también es hipocresía, porque si yo digo que creo en lo que el Señor escribió, pero a la hora de la prueba, ¿verdad?, pierdo esa convicción, entonces voy a adormecerme espiritualmente. Jesús dice en el 26, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Qué dice el 27? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. ¿Qué dijo el Señor? Les volvió a leer las profecías de él mismo. Quiere decir también que si no, yo no estoy metido en la palabra, ¿verdad?, y me concentro en las circunstancias, que son las noticias, el mundo, lo que dice uno, lo que dice el otro, voy a tener a Jesús a la par y no lo voy a reconocer, porque estoy adormecido. Jesús le volvió a contar desde Moisés hasta los profetas lo que decían de él, y aún así no lo reconocieron. ¿Cuándo lo reconocieron? Cuando llegaron al destino, ¿verdad? La Biblia dice en el 28, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. ¿Por qué hizo como que iba más lejos? Para ver si lo invitaban a quedarse. Ve qué interesante. Para ver si lo invitaban a quedarse. ¿Eso es querer pasar tiempo con él o no? Si no les hubieran interesado, ¿verdad?, que se vaya el forastero y ellos van a lo que van. Pero entonces sí lo invitaron. Más bien dice el 29, mas ellos le obligaron a quedarse diciéndote: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, como hoy, ¿verdad?, celebramos la Santa Cena. Tomó el pan,
y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y reconocieron, mas él desapareció de su vista. ¿Cuándo se le fueron abiertos los ojos? Después de que pasaron tiempo con él, teniendo comunión con él. Ok, entonces la falta de estar metido en la Escritura y la falta de pasar tiempo con él, ¿qué hace? Que no tengamos nosotros visiones espirituales de que el Señor está a la par de nosotros. Ahora, está a la par de nosotros, ¿verdad? ¿Por qué está a la par de nosotros? Porque la Biblia dice, en toda la Biblia, que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, sino que Él vive dentro de nosotros. Entonces, aquí es por culpa o responsabilidad de los dos que iban caminando. Aquí no viene el diablo, ¿estamos de acuerdo? En esta historia no está el diablo. El rey David, que escribió muchos de los salmos, en el Salmo 57, él dice, voy a leer el versículo 4. Mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda. El Salmo 57, versículo 4. David está diciendo, estoy rodeado de gente mala. Estoy rodeado de gente mala. Y en el versículo 8 dice, despierta, alma mía, despierta. Salterio y arpa me levantaré de mañana. El rey David escribe esto para que uno entienda que también el adormecimiento espiritual sucede cuando uno está rodeado de gente impía y deja que lo que ellos le dicen a uno, le digan a uno, ¿verdad?, permee o entre en la mente y el corazón. Por ejemplo, a nivel espiritual, hace unos días yo compartí un video, ¿verdad?, que mandé a los intercesores donde salía el mundo espiritual y había un león que rugía. Y la Biblia lo dice, ¿verdad? Velad y orad, porque vuestro adversario el diablo anda como ¿qué? Como león rugiente buscando a quien devorar. Ok. Entonces, cuando uno lee el Nuevo Testamento, uno se da cuenta en el libro de Hechos que cuando los apóstoles iban a predicar a las comunidades, a veces salía gente que tenía espíritus de pitón. Ese espíritu de pitón sale en la Biblia. Una pitón, ¿verdad? Uno se imagina la culebra. Bueno, entonces sí, hay serpientes que tienen veneno en la boca, que son víboras, ¿verdad? Y las que hacen que un animal o la víctima se asfixie son las que oprimen a la víctima, ¿verdad? Como las boas. Pues resulta que la palabra pitón en griego es la palabra que se usa en Hechos 16, cuando el apóstol Pablo, ¿verdad?, estaba predicando en una comunidad y dice del versículo 16 al 18, esto es muy importante, porque hay espíritus que viven en personas que no aman a Dios, que a uno lo adormecen espiritualmente. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, ¿a dónde iban? A la oración. Nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Uno iba a la oración y se atraviesa. Ok, ojo en la manera de operar de estas personas. Uno quiere ir a lo que es de Dios, pero la persona se atraviesa. Está en la Biblia. Hechos 16, del 16 al 18. Y dice, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba gritos diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de la salvación. Estaba diciendo mentiras. Estaba diciendo algo cierto, ¿verdad? Pero tenía un espíritu de adivinación. Si uno se mete a investigar espíritu de adivinación en el lenguaje original en que fue escrito, es la única vez que sale la palabra pitón en todo el Nuevo Testamento, con esta muchacha. ¿Y por qué se atravesó? Anunciándolos, ¿verdad? Porque ella adivinaba a otras personas y le daban dinero a los amos de ella. Si ella se acerca a los siervos de Dios
y los siervos de Dios no la desenmascaran, cuando los siervos de Dios se vayan de ese pueblo, ¿cómo la deja parada ella? Como lo que ella hace es del mismo poder de los dos siervos que entraron y salieron de la comunidad, ¿sí o no? Satanás no es bruto, él es muy astuto, pero se atravesó, ¿verdad? Cuando ellos iban a la oración. Así nosotros, cuando andamos buscando lo del Señor, Satanás va a mandar personas y van a mandar esas personas para desviarlo a uno del camino, sutilmente, porque lo que está dentro no es el Espíritu de Dios. Y si yo estoy dormido espiritualmente, entonces no lo puedo discernir, ¿verdad? Y una señal, una mala señal, es cuando yo empiezo, ¿verdad?, a perder la pasión por Dios, y en vez de aprovechar el contacto con esas personas para predicar la palabra de Dios, más bien veo que me están quitando, ¿verdad?, la devoción a mí. Entonces sí tiene un espíritu, ¿verdad?, que adormece al creyente. Hay que tener mucho cuidado, porque no es la única vez que sale en el libro de Hechos. En el libro de Hechos 13, versículo del 8 al 10, aquí ahora es un hombre, y sí le dice el nombre la Biblia. Dice del versículo 8 al 10, pero les resistía Elimas. Elimas no es una entidad, ¿verdad?, en la Biblia. Elimas es un nombre. Dice, el mago, pues así se traduce su nombre. ¿Procurando qué? Apartar de la fe al procónsul. Apartar de la fe. Ese era el objetivo del mago. Atravesarse para que el procónsul, ¿verdad?, que estaba creyendo en el mensaje de Pablo, no creyera. Y dice, procurando apartar al de la fe al procónsulo. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo. ¿A dónde estaba Pablo? En este cuadrito. Aquí. Tenía el fuego del Espíritu Santo. El fuego del Espíritu Santo, ¿verdad? Puede ser que ahora uno se erice, uno que otro aquí. Porque el fuego del Espíritu Santo, si está, ¿verdad?, activo, la serpiente, ¿verdad?, no puede esconderse. Pero si yo estoy dormido, no la puedo discernir. Pero Pablo, gracias a Dios, ¿verdad?, no estaba dormido. Más bien dice aquí, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Entonces, ¿qué hace una persona con espíritu de Pitón? Se atraviesa, ¿verdad?, para que después quede de una manera artificial, ¿verdad?, identificado e identificada como una persona piadosa. Pero el objetivo es otro. Estoy hablando de la primera muchacha. Y este otro, ¿verdad?, directamente estaba estorbando para que el procónsul no se convirtiera al Señor, hasta que Pablo, lleno del Espíritu Santo, le dijo, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Entonces eso es una advertencia para nosotros hoy. Si nosotros tenemos gente que no conoce al Señor y ellos se acercan a nuestra vida y uno empieza a evaluar, ¿verdad? Porque la Biblia dice, con sus frutos los conoceréis, por sus frutos los conoceréis. De que más bien yo estoy perdiendo mi devoción y ya le he tratado de predicar varias veces y no hace caso, y más bien yo soy el que estoy perdiendo, ¿verdad?, la devoción, hay que apartarse. Porque la Biblia dice en Jeremías, conviértanse en ellos a ti y no ustedes a ellos. O sea, hay que atraerlos al Evangelio, no perder la devoción, porque entonces ya hay dos casos en el libro de Hechos que vemos cómo operan esos espíritus. Y en el libro de Hechos 16 se llama espíritu de Pitón. Mucho cuidado con eso. ¿Ok? Entonces, nosotros vemos en el Antiguo Testamento, ¿Daniel vivió antes o después de Isaías? Juan David. ¿Daniel vivió antes o después de Isaías? Daniel vivió después que Isaías. ¿Ok? Isaías dijo que en el futuro iba a poner espíritu de sueño, ¿verdad? Isaías. Bueno, pasan 100 y resto de años, 150,
todo el reino de Judá fue llevado a Babilonia cautivo y aparece Daniel, ¿verdad? En escena. Daniel, ve qué interesante. ¿Qué significa Daniel? Dios juzga, y puse la definición. ¿Por qué Dios juzga? O Dios es mi juez. Porque lo que hizo Daniel, ¿verdad? Tuvo un efecto en cadena con el tema de buscar a Dios estando en cautividad, voluntariamente. ¿Qué fue lo primero que hizo Daniel estando en Babilonia? Se cuidó, ¿verdad? No se contaminó. Pero también la oración que hizo Daniel, ¿verdad? En el capítulo 9, dice Daniel ora por su pueblo. Ya estaba en lugar de alta estima, ¿verdad? Con los reyes de ese lugar. Ya estaba en un lugar de alta estima. Ahora no se quedó así. La Biblia dice en el versículo 1 al 4, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén. O sea, Daniel se puso a leer el libro de Jeremías. Y Daniel vivió hace 2600 años. Jeremías había vivido antes que Daniel. Entonces en esa época Daniel se fue a leer las escrituras. Y dice en el versículo 4, que está en amarillo, y volví mi rostro a Dios el Señor buscándolo en oración y ruego. ¿Cómo se despierta uno del letargo espiritual? Buscando al Señor, buscándolo. Él, ¿verdad? Espera que uno lo busque a Él. ¿Qué dice la Escritura? Buscad al Señor en cuanto esté cercano, ¿verdad? Que pueda ser hallado. Está cercano. En Emaús estaba a la par de los dos, pero no lo reconocieron porque estaban dudando, ¿verdad? Estaban dudando de la Escritura. Tuvieron que invitarlo, ¿verdad? A él y cenar con él, que es comunión, pasar tiempo con él, para que ¡pum! Les abrieran los ojos otra vez. Ok, si nosotros hemos caído en letargo o en sueño espiritual, ¿verdad? Hay que pasar tiempo con él para despertar del sueño. Porque en esta época profética Dios advierte, ¿verdad? Que muchos van a estar dormidos en la iglesia, no afuera. Los de afuera, ¿verdad? No es que están dormidos, lamentablemente están muertos en delitos y pecados. Pero si nosotros somos, ¿verdad?, los siervos de Dios y estamos dormidos, entonces ¿quién está cosechando, verdad, el trigo que hay que cosechar para el Señor? De ahí. Somos obreros que estamos echados en la hamaca, ¿verdad?, mientras los campos están llenos de trigo. Ese es el punto. Hoy es que tenemos que despertarnos todos de ese letargo. Aquí dice que Daniel lo buscó, ayunó, ¿verdad? Y dice, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Lo busca, sí. Si uno ve en la Biblia, ¿verdad? ¿Cuántas personas de las que escribieron este libro o libros que son, ¿verdad?, de protagonismo, buscaron al Señor en ayuno y oración en etapas de su vida? ¿Quién me puede decir uno? Una mujer, empieza con E. Esther, ¿verdad? Ella lo buscó en ayuno y oración. Ok. ¿Quién más? Ayuno y oración. Había un centurión romano, el libro de Hechos, capítulo 10, el nombre empieza con C. Cornelio, ¿verdad? Cornelio, ni siquiera era un judío. Y él estaba ayunando y buscando al Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Hizo que se le apareciera un ángel. Ok, entonces buscando al Señor, se despierta uno al mundo espiritual y ya deja de ser un hombre natural. Pasa más al ámbito espiritual que al natural. Correcto. Es como Eliseo y el siervo. Eliseo podía ver, ¿verdad?, el cerro lleno de ángeles de Dios, pero el siervo no. Estaba dormido espiritualmente, ¿verdad? ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué dijo Eliseo? Ábrele los ojos. Y se le abrieron los ojos y vio que no estaban solos, ¿verdad? ¿Quién más? La Biblia dice que el Señor Jesús pasaba orando, pasaba
la noche orando, se levantaba a la cuarta vigilia a orar, ayunó 40 días. Y ese es Dios hecho hombre. Entonces nosotros también tenemos que hacer eso. No es religiosidad, es salir del letargo, ¿verdad? Porque el ayuno, la oración y el estudio de la Biblia es parte de la vida cristiana. Eso no es religiosidad, es ocuparse en lo espiritual. Porque la Biblia dice, no satisfagáis los deseos de la carne, sino andad en el Espíritu. Entonces, cuando yo pierdo, ¿verdad?, la comunicación con el Espíritu Santo, y más bien ya me estoy comportando como los impíos que me rodean, mala señal. Tengo que apartarme y buscar al Señor para no perder, ¿verdad?, el fuego del Espíritu de Dios y tampoco ser hallado en desobediencia cuando Él se manifieste, cuando venga por nosotros. La Biblia dice, por ejemplo, ¿verdad?, que una vez que Daniel, él ora y ayuna, en el libro de Zacarías, que vive después de Daniel, vea qué interesante. Daniel significa Dios juzga. Y después se despertó el espíritu de Zacarías, ¿verdad?, que significa de quien Jehová se acuerda. Entonces, Jehová se acuerda si hay alguien que se despierta, ¿verdad? Porque la Biblia dice, luego Él se despertará por ti. Es una secuencia de eventos. Zacarías escribe en el capítulo 4, versículo 1, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo, ¿qué ves? Y si uno lee a Zacarías 4, ahí está la visión de los 2 olivos. Tuvo una visión cuando el ángel lo despertó, y él dice que es como que se despertó de un sueño. Ok, entonces cuando uno está despierto espiritualmente, el Espíritu de Dios ya tiene acceso a comunicarse con nosotros. No es que Él no esté hablando. Mucha gente dice que Dios me dejó de hablar. No es cierto. Lo que pasa es que yo estoy dormido espiritualmente por exceso de mundo, exceso, ¿verdad?, de distracción, y posiblemente la carne esté al 100%, ¿verdad? Estoy viviendo en la carne, entonces el Espíritu no es que no habla, es que yo no lo oigo. No estoy sensible al Espíritu Santo. Y ahí es donde sale el versículo que dice, no con ejército ni con fuerza, ¿verdad?, sino con el Espíritu, con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Porque también vea lo que sucedió. Zacarías lo despierta al Señor para que vea una visión. Y en la visión Dios le manda un mensaje a Zorobabel. Y Zorobabel no era el que estaba despierto, era el otro. Pero eso es lo que estamos viendo en el ministerio. ¿Ve qué bonito? Ya se están haciendo reuniones en las casas, ¿verdad? Se están haciendo reuniones de talleres en las casas, como celulitas. ¿Por qué se están haciendo? Porque el Señor está despertando esa iniciativa de personas que quieren hacer las cosas, ¿verdad?, y no quedarse en las cobijas. Y eso tiene un efecto como el que estamos viendo aquí, donde Daniel ayuna y ora, sí. Y después el Señor, para cuando ya se cumple el tiempo de la salida de Israel de Babilonia, ¿a quién despierta? A Zacarías. Y a Zacarías le da una visión donde ya le dice a Zorobabel que él es el que va a ir a restaurar el templo. Entonces, nosotros queremos ver los dones del Espíritu Santo, ¿sí o no? Hay que despertarse. Hay que despertarse, y lo bonito es eso, que ya estamos viendo, ¿verdad?, cómo hay personas del ministerio que están llevando testimonio para invitar a otras personas a conocer el Evangelio. Y se están haciendo reuniones en las casas para hacer talleres. O sea que se está ocupando la gente haciendo lo que a Dios le agrada. ¿Qué significa Zorobabel? Nacido en Babilonia. Entonces, Daniel, Dios juzgó ¿a quién? De ahí al profeta que lo buscó y se guardó estando en el mundo. Y después se acuerda, ¿verdad?, de los que están en cautividad y le da un mandamiento, un mensaje a alguien que fue nacido en el mundo. O sea que ya los está trayendo a los del mundo. ¿Me entienden la esencia del mensaje? Ok. Porque entonces cuando uno se despierta y empieza a ocuparse, el Señor empieza a activar los dones. Y se hace, ok, alguien sueña para que el otro entienda. Alguien tiene una profecía para que el otro haga. Somos un cuerpo.
Por eso es que hoy el Señor nos pone, ¿verdad?, a salir del sueño espiritual. Vemos después en el libro de Esdras, que significa ayuda, Dios juzga, ¿verdad? ¿Qué significa Zacarías? Dios se acuerda del pueblo que está ¿verdad?, en cautividad, le manda un mensaje al que nació en Babilonia y después manda ayuda. Ese es Esdras. ¿Qué pasó con Esdras? Ya Esdras está en el momento en que Dios tocó el espíritu de Ciro el Grande, un rey pagano. Ciro no era hijo de Dios en esa época. Era un pagano, ahora era un rey. Y dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, ¿qué dice? Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado a que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Entonces, ¿quién despertó el espíritu de Ciro? Él. Quiere decir que si la iglesia se despierta, ¿verdad?, nos despertamos, el Señor va a empezar a tocar gente que está en otras posiciones para la obra del Señor. Y nos ha estado preparando 5 años, ¿verdad? 5 años a este ministerio, desde que empezamos a reunirnos presencialmente, para despertarnos hoy y ver, ¿verdad? Primero, no estar durmiendo en una comodidad espiritual. No, ahí se pierden los dones, se desperdicia la palabra. La parábola de las minas dice, ¿verdad?, que el exceso de confianza de un hombre que recibió una mina y el otro un talento, ¿qué hizo? Lo enterró. Lo enterró. ¿Y de quién era la plata? De él. Entonces él me lo da a mí. Y yo mejor lo entierro porque después, ¿verdad?, lo pierdo o no sé qué hacer. Entonces, no, yo tenía que haberle preguntado si lo puedo enterrar o no, porque eso es de él. ¿Y qué hizo cuando sacó cuentas? Me lo quitó a mí y se lo dio al que más hizo, porque yo no puedo decidir algo que él me está dando a mí en qué lo uso, ¿verdad? Nosotros no nos mandamos solos, él es el que dice, y si nos ha dado dones, ¿verdad?, y los está poniendo en práctica ya. Todos tenemos dones. ¿Qué dice el versículo 5? No solo Dios despertó a Ciro, sino que dice en el 5, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios. Entonces vea la secuencia de eventos, desde Daniel, ¿verdad? Daniel revisa el libro de Jeremías, se pone a orar, ayuna, busca al Señor, viene la profecía, ¿verdad?, que Dios le da a Daniel, y después viene Zacarías, ¿verdad?, Zorobabel, y vamos a Esdras. El Señor despierta incluso impíos, si la iglesia se despierta, pero dormidos estamos mal. La Biblia dice, en este otro cuadro que es parecido al anterior, pero no es igual, porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Qué es ocuparse de la carne? Es estar siempre pendiente y pensando en lo que yo anhelo hacer en este mundo. Yo tengo mis planes. Entonces, si yo me ocupo, aquí dice ocuparse. En el Antiguo Testamento dice que el problema que hubo en Sodoma y Gomorra, ¿verdad?, que sabemos que Dios los castigó con fuego, era el exceso de alimento, ¿verdad? O sea, no había escasez. Y el ocio, no estaban haciendo nada. Era una ciudad donde todo el mundo llegaba a hacer comercio. Un cristiano sin estar ocupado, ¿verdad? Podemos nosotros ser víctimas de que se acerque gente, sí, que tiene que ser evangelizada, pero yo tengo que saber que Satanás es muy astuto y que si él me pone una persona a la que yo voy a evangelizar y desde el principio rechaza el evangelio, yo tengo que ir midiendo, ¿verdad?, si continúo o no continúo predicándole a esa persona, porque ya vimos que hay personas mandadas por el enemigo que tienen espíritus que adormecen la parte espiritual y en su corazón no está el arrepentirse. La Biblia no dice que esa muchacha, después de que fue liberada del espíritu de adivinación, buscara al Señor. No lo dice. No dice nada de Limas tampoco. Sí, lo dejaron ciego. Pablo lo dejó ciego. Pero no dice que sí, que después se... No.
Hay gente que no le interesa, ¿verdad? Pero se acerca, ¿por qué? Porque lo que quieren es apagarle el fuego a uno. La Biblia dice entonces que los designios, los pensamientos de la carne son enemistad contra Dios. Si yo me hallo un día pensando más en lo mundano y me jala ya el mundo otra vez y estoy dejando de pasar tiempo con mi Dios, ¿verdad? Entonces ya estoy durmiendo, estoy al lado de la gente que está dormida. Hay que despertarse. Y no es mañana, es hoy, ¿verdad? La Biblia dice en Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. ¿Cómo sé yo que tengo todavía el Espíritu Santo? La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Si estoy dando fruto, ¿verdad? Y si tengo ese anhelo de agradarlo a Él y lo busco, ¿verdad? Con amor, no por obligación. Y si lo de Dios no es algo gravoso para mí, sino que es algo que me genera gozo. Y ser cuidadoso cuando del otro lado de la cerca, ¿verdad? Porque hay una división clara. Hay gente que quiere acercarse a Dios, pero uno tiene que discernir si es un interés genuino o si es el enemigo tirando, ¿verdad? A una persona para que lo desvíe otra vez al barrial de donde nos sacó. El mensaje no está difícil el día de hoy, ¿verdad? No es un mensaje complicado. La Biblia dice que cuando nosotros nos acercamos, porque hay una puerta abierta ahí, porque es hora de salir del cuarto, ¿verdad? Y la Biblia dice que la puerta es Jesús. Dice, yo soy la puerta, y el que por mí entrare, saldrá y hallará pastos. Quiere decir que hay que entrar y salir. ¿Por qué salir? Porque los que están afuera se están perdiendo. Sí, hay que reunirse como una congregación, eso es para ser alimentados con la palabra de Dios. Pero ¿y el mensaje a los que están, ¿verdad?, perdiéndose? Entonces ahí dice, porque la luz hace todo visible, por eso se dice, despiértate tú que duermes. ¿Por qué dice eso? Porque cuando uno está dormido espiritualmente, las tinieblas empiezan, ¿verdad?, a hacerse más profundas alrededor de uno. Y ya uno no puede ver lo espiritual. No hay dirección, no hay discernimiento, no hay guía del Espíritu Santo, nada coincide, no se puede trabajar en equipo, porque todos somos hijos del mismo Padre. Que esa es otra. ¿De quién es responsabilidad, por ejemplo, de que en una reunión presencial no hayan imprevistos? Una pregunta buena, ¿eh? Repito, incluyendo el tránsito, el clima, choques, accidentes, derramamientos de diésel y lo que sea. ¿De quién? ¿Del pastor? El pastor es responsable de orar por la congregación, pero ¿qué pasa si en lo individual todo el mundo está dormido? No todos, ¿verdad? Pero uno dice, ¿verdad? En una reunión presencial como la de hoy, el enemigo ya sabe que en 15 días tenemos otra, ¿verdad? Él ya sabe. Lo puede sacar por, ¿verdad?, por el historial. Ya, esta gente en 15 días se reúne otra vez ahí. Entonces, el plan de él para estorbar, la que sigue en 15 días es desde hoy. O él trabaja como muchos ticos, ¿verdad? Que es todo de último. No. No, él no trabaja así de uno, él hace planes a mediano o largo plazo. Y es paciente, ¿verdad? Entonces, todos nosotros somos responsables de orar por toda la congregación. Y el día, ¿verdad? Podemos empezar desde hoy por la reunión presencial de 15 días. Cancelando accidentes, derrumbes, presas y todo lo que pueda suceder para que la gente que viene aquí no llegue, ¿verdad? ¿Por qué vamos a esperarnos al día antes o el mismo sábado a ver, mira qué torta, ¿verdad? De ahí está pegado todo, no. El 2 de mayo tenemos un bautismo. Ok, Jesús murió por todos. ¿Por una o por millares? Una. Ok, 2 de mayo, hay que estar orando para que no hayan imprevistos. Todos los miembros de una congregación. Sí, señor. Pero para eso hay que estar despiertos, don Juan, ¿sí o no? Para que no lo agarren a uno, ¿verdad?, desprevenido.
Entonces dice ahí, así que tengan cuidado de cómo viven. ¿Cómo viven qué es? Es un estilo de vida. Estoy leyendo el versículo. No vivan como necios, sino como sabios. La palabra necio es alguien que corre riesgos innecesarios, donde pone en riesgo su vida y la de los demás. Es como un chofer, ¿verdad?, que raya en curva con gente dentro del carro que ni siquiera conoce. Se la está jugando él y los que van ahí. Eso es ser un necio. Entonces nosotros tenemos que cuidar nuestra posición delante de Dios y estar despiertos espiritualmente. El diablo no trabaja en horarios de oficina. Él no descansa, ¿verdad? La carne hay que estarla sometiendo permanentemente. ¿Cuándo? Cuando se levanta, ¿verdad? Y el mundo está operativo hasta ahorita. La música mundana, el licor, las fiestas, gente de mundo que invita, ¿verdad? Que lo trata uno de sacar de la obediencia. Y no es no en cualquier idioma. ¿Por qué no? Tengo un compromiso. ¿Con quién? Con Dios, tengo un compromiso con Dios. ¿Es cierto o no? Ok. Dice, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, esa es otra. No actuar sin pensar. Por eso somos un grupo o una congregación. Y hay ministerios y hay ayuda, ¿verdad? Ahora con el Ministerio de Audiovisuales, que nos da apoyo para que todo lo que presentamos sea de la manera correcta, para que sea fluido, para que las filminas, ¿verdad?, no tengan derechos de autor, etcétera. Entonces ellos, ¿verdad?, están al servicio del ministerio. Está el Ministerio Jóvenes, está el Ministerio de Intercesión, ¿verdad? Se puede pedir a la misma congregación, oren porque tenemos tal y tal idea de hacer tal y tal cosa, y lo ponemos en oración todos y el Señor confirma. Hemos visto que confirma o no. Ok, pero hay que preguntar para no hacer cosas sin pensar. Dice, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. En Isaías 52, este mensaje que Él da, el Señor, es para estos tiempos. Despierta, despierta, vístete de poder. ¿Por qué dice vístete de poder? Porque si uno está dormido no hay poder del Espíritu Santo. Y estoy hablando del tema, ¿verdad?, de pasar más en el mundo, que en el mundo quiero decir ser un mundano. Un cristiano, ¿verdad?, dormido, apagado. Y dice, vístete tu ropa hermosa. ¿Por qué ropa hermosa? Porque vamos para una boda. Quiere que hay que estar listos. El Señor dice ahí, porque nunca más vendrá sobre ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo hoy. Es tiempo de sacudirse y levantarse, dice ahí. Y el versículo 7 de Isaías dice en qué es lo que hay que estar ocupándose. Mientras Él viene por nosotros, dice cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, alegres nuevas. Es predicar el Evangelio. ¿Qué es predicar el Evangelio? Tengo una buena noticia para usted. ¿Cuál es? ¿Me va a dar plata? No, le voy a dar algo mejor. Es cómo llegar a la salvación, ¿verdad? Y la buena noticia es que no tiene que irse al infierno, si usted quiere, ¿verdad? Porque esa es la alternativa. Uno muchas veces complica el mensaje. Y es nada más eso. Si usted quiere irse al cielo o a la salvación eterna, aquí está la manera. Y si no, está el infierno. Usted escoge. El Señor nos deja escoger a todos y es así de sencillo. El Señor no manda a nadie al infierno, la gente decide irse sola. Cuando ponemos excusas, cuando le damos la espalda, cuando creemos que mañana hay chance y mañana no está garantizado para nadie, para nadie. La Biblia dice en Deuteronomio, yo hago vivir y yo hago morir y no hay nadie que escape de mi mano. Eso lo dice Dios. Dios es el que da el visto bueno para que alguien se muera o para que no se muera. Hay personas que dicen, y me lo han dicho esta semana, es que yo quiero servir a Dios. Yo quiero servir a Dios. Bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Ahí está la tarea, está en la filmina. Vea todo el montón de trigo que hay que ir a cosechar. Y Jesús se lo dijo a los discípulos. La cosecha es grande, pero los obreros son pocos.
Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe más obreros a sus campos. Bueno, primero los obreros que estamos aquí, hay que ponerse las pilas, ¿verdad? Empezando por la familia. Entonces, qué bonito, ¿verdad? Esa iniciativa de empezar a hacer células en casa. Porque uno puede invitar familiares y parientes, ¿verdad? Donde hay temas que al inicio no van a ser controversiales, ¿verdad? Porque el evangelio es confrontativo, ¿verdad? Pero hay temas en común. Por ejemplo, ¿qué pasa después de la muerte? Es un tema en común. Parece que en eso no hay controversia. Todo el mundo sabe que en algún momento la gente se muere. Bueno, ¿qué dice la Biblia acerca de dónde van los muertos? Eso es un taller bonito, ¿no? Con la Biblia, ¿verdad? Ok. ¿Para qué? Para ir sacándolos de esa idea de que mañana y pasó mañana tengo planes y en 1 año y en 5 años, ¿verdad? Y hacen proyecciones a 30 años. Eso es soberbia, altivez. ¿Qué garantía hay de que uno vaya a vivir mañana? No hay. Pero, ¿me entiende? Ese tipo de actividades, de talleres o reuniones en casas, hacen que una persona ponga atención, ¿verdad? Y de un terreno en común, que es a dónde va la gente que se muere, empieza a hacer otras preguntas. Bueno, ¿y cómo hago yo para no irme a ese lugar de tormento? Excelente, ¿ve? Ya estamos entrando en materia, porque de eso se trata. Taller de la mujer virtuosa, es terreno en común, ¿verdad? La gente quiere saber nomenclatura y ver cómo opera la mujer extraña, la ajena, la ramera y la virtuosa, que en hombres es lo mismo, ¿verdad? Está el vividor, que sería el ramero, que no hay, pero hay vividores. Está el extraño, el ajeno y el hombre de verdad, dice la Escritura. 4, ¿verdad? Y la Biblia dice cómo operan, cómo funciona. Proverbios 5, Proverbios 6. Y de ahí entonces, ¿cómo hago yo para saber si lo que tengo enfrente eso no es? Bueno, se ocupa el Espíritu Santo. ¿Y cómo puedo tener el Espíritu Santo? Naciendo de nuevo. ¿Me entiende? Todos los temas siempre llegan al mismo punto. Es, yo quiero lo que dice la Biblia. Bueno, entonces, ¿verdad? Se convierte en un caminito. Hay mucho que hacer para el Señor y los obreros tenemos que estar todos despiertos y hoy el Señor quiere que uno salga del letargo. Las excusas van a sobrar siempre. Gente que interrumpa va a sobrar siempre y el diablo siempre le va a llenar a uno el calendario de cosas, ¿verdad? Actividades familiares, sociales y cosas, deportes, competencias. Igual, yo soy el que escojo si voy o no. No es que a mí me obligaron a no es cierto. No es cierto. Eso lo vemos juntos. Don Juan pregunta que si es lo mismo orar hincado. Ajá. Ok. Voy a explicarle a los que están en la cámara, don Juan, porque no. Don Juan pregunta que si una persona como él que tiene un dolor en las rodillas puede orar sentado y no hincado y que si Dios la escucha igual. Por supuesto que sí. La Biblia dice que Él ve el corazón, ¿verdad? Ahora, sí hay información en la Biblia, ¿verdad? Se alaba de pie. Uno no alaba a Dios acostado si es que se puede levantar, ¿verdad? Sí, pero igual, sí, Señor, sí, no hay problema. ¿Sí? Bueno, vamos a orar juntos, es el mensaje de hoy. Despertarse y también tener cuidado de las personas que el enemigo va a poner, conocidas y desconocidas, como esas personas en el libro de Hechos. Uno tiene que discernir si es un interés genuino o si de verdad lo que mandó el enemigo es alguien a estorbar, o a desviarlo a uno, o a quitarle el testimonio. Padre del cielo, te damos las gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, porque hoy nos estás despertando a todos, Señor, en esta congregación, y a los que están también viéndonos, Señor, en el canal, para llevar fruto. Padre, quita de nosotros todo letargo y pereza espiritual. También venimos, Señor, en el nombre de Jesús, pidiéndote perdón, Señor, si hemos pasado más, Señor, dormidos espiritualmente que despiertos. Si hemos tenido, Señor, esa falsa seguridad, Señor, de que ya estamos, Padre del cielo, en la eternidad. La Biblia dice que el apóstol Pablo escribió
que Él mismo, Señor, decía que no es que Él lo haya alcanzado, sino que dejando atrás lo que queda atrás, Él extendía la mano a lo que queda adelante. Y Él mismo sabía, Señor, que siendo el heraldo de muchas personas y habiendo predicado a tantas personas, Él no podía descuidarse para no terminar eliminado, Señor, como dice la Escritura. Te pedimos, Señor, que pongas esa pasión por el Evangelio. Eso de que despiertes el espíritu de todos nosotros, Señor, y que también seamos nosotros, Señor, esas siervos tuyos, Señor, y los que cosechan, Padre Santo, los obreros, que podamos tener, Señor, la comunicación directa contigo para pedirte dirección de a dónde, con quién, cuándo y de qué manera, Señor, ir a cosechar las personas que tú quieres, Señor, que nosotros le prediquemos. Gracias, Señor, por los ministerios que estás poniendo en cada una de las casas, Señor, de las personas del ministerio, para hacer reuniones, Señor, con gente que no te conoce. Te pedimos, Señor, que abras puerta, Padre, como dice la Escritura, para poder, Señor, llevar fruto a personas que por una u otra razón, Señor, no pueden venir, Señor, hasta aquí. Aunque tú, Padre del cielo, nos recuerdas que el Señor Jesús, para bautizarse, el día que se bautizó, caminó decenas de kilómetros. Más de 80 kilómetros caminó el Señor Jesús para bautizarse el día que se bautizó, a pie. Padre, en el nombre de Jesús, quítanos, Señor, esa sensación de confort, Padre del cielo, en el sentido de que nosotros somos obreros, Señor, y tú ya nos has salvado no por obras, sino por fe, pero nos pides, Señor, que le prediquemos a gente y a hijos pródigos que no se han acercado a ti y que están en el mundo, Señor. No permitas que gente inescrupulosa, Señor, nos apague la llama. No permitas que seamos engañados por personas, Señor, que no tienen un interés genuino por ti, sino que se hacen pasar, Señor, por lo que no son, sabiendo que la Biblia dice, Señor, que Satanás se viste como ángel de luz y que sus ministros se visten como ministros de justicia. En este momento reprendemos, atamos y echamos fuera de esta congregación todo espíritu de pitón. En el nombre de Jesús, todo espíritu, Señor, que venga a adormecer la congregación, Padre del cielo, y saca a la luz todo lo que tenga que salir a la luz, porque la Biblia dice, Señor, que la luz hace que las tinieblas no prevalezcan. También yo, Padre del cielo, en esta tarde, invito a las personas presentes y a los que están en el canal, que si no se han reconciliado con el Señor Jesucristo, el día es hoy, es hoy. La Biblia dice que nadie tiene asegurado el mañana, y que si hoy, Señor, escuchas la voz o escuchamos tu voz, que no endurezcamos el corazón, porque mañana puede ser demasiado tarde. La palabra de Dios dice que lo que uno tiene que hacer es arrepentirse de corazón de haber pecado, creer en el Señor Jesucristo y declararlo y confesarlo como el Señor de mi vida. Y el Señor es el que manda mi vida, Señor. Y después, Padre del cielo, el bautismo de una persona adulta en su libre albedrío. Dice en Hechos 2 que el apóstol Pedro le dijo a una multitud, arrepentíos, dice la Escritura, y bautizados en el nombre del Señor, y serán perdonados vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, dice la Escritura. Padre, no permitas que ninguna de las personas que están escuchando este mensaje echen, Padre del cielo, este mensaje afuera, o lo tiren a la espalda, como le dice la Escritura, o lo desechen. Inquiétalos, Padre del cielo, en su conciencia, Padre amado, y ayúdanos a ser obreros diligentes, Señor, y a llevar fruto en todo momento. En el nombre de Jesús, yo bendigo a la congregación con la bendición que dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Llénanos, Señor, de paz y de gozo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.